Estamos a unos cuantos meses o tal vez días de llegar a los 200,000 suscriptores. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificación. De esta manera, impulsarás al proyecto Rede a esta importante meta. Sin más, comenzamos. Hospital Veterinario. Mi nombre es Claudia. He tenido una vida difícil, como quizás la mayoría de las personas a las que conozco. No soy originaria de México. Mi madre me trajo desde Venezuela cuando apenas tenía 10 años. Me crié bajo esta cultura, por lo que mi acento o creencia son diferentes a las de la mayoría. Me crié sola, pues la pareja de mi madre huyó apenas pasaron un par de meses de vivir juntos. Esto logró hacer de mí una persona autosuficiente. Siempre me gustaron las mascotas, lo mismo que a mi madre. Por esta razón, nuestra casa siempre estuvo llena de gatos. Cuando tuve edad, ingresé a estudiar medicina veterinaria. Pude pagar una escuela privada gracias a que trabajaba como cuidadora de mascotas en un hospital veterinario. Desafortunadamente, no pude seguir trabajando en ese lugar, pues el dueño murió y no hubo quien quisiera seguir con la administración del negocio. Lo malo de ser profesionista joven es que no consigues trabajo con facilidad. La mayoría de puestos suelen pedir muchos años de experiencia. Así pues, al no encontrar algo estable, comencé a tomar cualquier trabajo que tuviera relación a mi carrera. Empecé a trabajar en una estética canina, donde, después de una semana, la perrita de una clienta se puso mal, y yo con mis conocimientos médicos le realicé una operación que logró salvarla. Mis habilidades como médico llamaron la atención de la dueña de la perrita, quien, aparte de darme algo de dinero, me preguntó si no me interesaba trabajar en un hospital veterinario. Esta propuesta me animó muchísimo, así que de inmediato le tomé la palabra. Me dio un teléfono y una dirección que anoté rápidamente en mi celular. Me señaló que cuando llamara dijera que ella me recomendó. Llamé apenas tuve oportunidad. Estaba tan emocionada que no me importó que el turno fuera nocturno, ni que el hospital se encontrara muy retirado del departamento en el que vivía con mi madre. Vivía en Tampico y el hospital se encontraba justo a un lado de un bosque antes de salir a la carretera. El lugar tenía habitaciones para los médicos que realizábamos guardias. Atenderíamos solamente a pequeñas especies, aunque existía un área para animales un poco más grandes. Pero estas áreas eran atendidas por médicos especializados en ese tipo de animales grandes. El lugar estaba en muy buenas condiciones. Me encantó apenas lo vi. Aparte, era mi primer trabajo más profesional, así que me sentía soñada. Soy muy sociable, así que no tardé en hacer amistad con otros miembros del hospital. Un empleado de limpieza me aseguró que no duraría una noche en el puesto, pues los médicos de guardia no duraban ni 3 noches allí, y los últimos encargados de mi área no eran ni siquiera médicos, sino personal de todas las áreas a quienes se les asignaba un horario para cuidar a los animales. E incluso este personal se negaba a cubrir el área de la que yo estaría encargada. No hice caso a los comentarios de esta persona. En su momento creí que me decía esas cosas por coraje. Tal vez le estaban pagando por cuidar a los animales en las noches, y me veía a mí como una invasora. Mi primera guardia no la realicé sola. Un médico de especies grandes se quedó a apoyarme. Aunque yo sabía muy bien cómo realizar mi trabajo, aún era necesario que aprendiera algunos protocolos y los formularios que son necesarios llenar. El médico que me estaba apoyando era especialista en grandes especies. Era un hombre más grande que yo, aunque no me doblaba la edad. No tendría ni 40 años, mientras yo acababa de cumplir 33. Él era muy amable y cordial, pero algo reservado. Yo, que soy muy sociable, intentaba sacarle plática sin lograr entablar una conversación informal. Él se limitaba a hablarme de cosas del trabajo. Aún con la seriedad del médico, pude darme cuenta que él era quien mayormente se encargaba de esa área, aunque este no era el lugar donde le tocaba trabajar exactamente.
Mientras me estaba capacitando en los llenados de formularios y expedientes, pude darme cuenta que mantenía varias pertenencias dentro de un closet en la oficina. Tiempo después, por otras personas, me enteré que el tipo era algo raro. Cuando no estaba trabajando, se encontraba en la oficina que se me asignó. Esa primera noche, cerca de la 1 de la madrugada, el médico me dejó sola. Me dijo que volvería cuando terminara mi turno para ver cómo me había ido. Durante una revisión de protocolo, me dirigí a donde se encontraban varios gatitos. Un par de ellos se encontraban en recuperación, mientras que el resto parecían dormir. Tenía que darles un medicamento, así que de inmediato me puse a abrir las jaulas una a una. Iba a abrir la tercera jaula cuando sentí como si algo entrara a la sala. Fue una especie de aire helado. De repente, todos los gatos se pusieron a actuar de manera extraña. Bufaban y se les ponían los pelos de punta mientras se arrinconaban en las orillas de sus jaulas. No todos los gatos actuaron de la misma manera. Uno de los 7 comenzó a producir sonidos extraños y a estrellarse contra la puerta de su jaula. Me sentía aterrada, pero no quise perder la cordura. Era mi primera noche y quería conservar el trabajo. Pensaba en que, si salía corriendo por haberme asustado, pudieran despedirme desde mi primer día. Eso me hubiera dado mucha pena. Traté de pensar con lógica. El gato que se estrellaba contra la puerta aún no recibía su medicación, por lo que su comportamiento no podía ser causado por un efecto de los medicamentos. Me acerqué al animal para ver qué le ocurría. Entonces comenzó a hacer unos sonidos que parecían palabras humanas. Aparte, se me quedaba viendo fijo, y tal como empezó el fenómeno, desapareció. Los gatos se tranquilizaron y volvieron a dormir. Esto me dejó más inquieta, no entendía lo que ocurría. Decidí registrar el suceso en una libreta que siempre cargo conmigo. No volvió a ocurrir nada extraño hasta que el médico que me estaba capacitando regresó. Llegó mucho antes de que terminara mi guardia, cosa que me dio un poco de seguridad. Al menos ya no estaría sola. Entramos a la oficina para revisar mi protocolo y ver que entregaba el área en forma. Mientras revisábamos los formularios, unas sillas que son fijas, no tienen ruedas ni ninguna articulación. Se giraron solas hasta quedar una frente a la otra. Yo me levanté de mi silla sorprendida, a diferencia del médico que continuó revisando los documentos. Se veía demasiado tranquilo, como si no hubiera escuchado el ruido que hicieron las sillas al moverse. El hombre me miró de reojo y me pidió que me sentara. Yo le pregunté que si no había visto lo que acababa de ocurrir. Él simplemente me sugirió que ignorara este tipo de acontecimientos, pues, según él, eran comunes en el edificio y mientras más atención les prestara, más me afectarían. Le hice caso a mi compañero. De cualquier manera, su presencia me hacía sentir más segura. Cerca de las 4:30 de la mañana, la temperatura se elevó. A partir de esa hora ya no ocurrió nada extraño. Los directores del hospital me invitaron al almuerzo. El comedor para médicos se encontraba frente a un jardín muy bonito. Tenía en medio una fuente con la imagen de una virgen que no pude reconocer. Regresé a mi casa y me fui a acostar después de bañarme. Estaba muy cansada y desorientada. Jamás trabajé en un turno nocturno. Me quedé pensando en las cosas extrañas que presencié. Intenté explicar a mi inconsciente que todo lo que me pasó fue a causa de mi estado de vigilia. No estaba acostumbrada a durar tantas horas despierta en la noche. Casi siempre me duermo a las 10. Di varias vueltas en la cama, creí que no lograría dormir, pero me equivoqué, pues cuando menos lo esperé comencé a soñar. Bueno, al día de hoy aún dudo si fue un sueño o fue real. En mi sueño estoy acostada mirando hacia la puerta de mi habitación, cuando veo entrar una nube negra. Esta nube se mete por un enchufe de electricidad y comienza a ocasionar un cortocircuito. Yo intenté ponerme de pie, pero no lograba moverme. También traté de gritar, pero aunque era consciente que mi madre no se encontraba en casa,
Aún así, no me salía la voz. Estaba totalmente paralizada. De pronto, el enchufe suelta chispas de electricidad. En eso, comienzo a escuchar el mismo sonido que hacían los gatos en el hospital, y esto hace que me despierte. Estaba empapada en sudor, me puse de pie y de inmediato me dirigí a la ventana. Ya estaba oscuro de nuevo. Afuera estaban 2 gatos. Lo segundo que hice fue revisar el enchufe de electricidad. Este tenía manchas negras. No olía a quemado. No recordaba que la pared tuviera esas manchas. Es por esto que no estoy segura de que lo que experimenté fuera solo un sueño. Acomodé mis cosas y me fui de nuevo al hospital. Apenas llegué, me encontré al médico que me estaba capacitando. Se veía muy acelerado. En cuanto me vio, me dijo que lo disculpara, pero que esa noche no podría estarme apoyando en el área, que tendría que arreglármela sola. No alcancé ni a contestarle, pues salió corriendo de la oficina. Realmente no era que necesitara que me capacitaran. El trabajo era muy sencillo. Salvo que hubiera una emergencia, no había nada que no entendiera. No obstante, no quería quedarme sola. Aunque apenas llevaba una noche allí, no sabía si los fenómenos seguirían presentándose. Antes de la 1 de la mañana estuve muy activa. Tenía varios pendientes, algunas cirugías. Los fenómenos no se presentaron hasta que me metí a la oficina a cenar. Sentí un cambio abrupto en la temperatura, casi como si hubieran encendido un aire acondicionado. De la nada, varios archiveros cayeron. Las sillas de nuevo se movieron solas. Salí de la oficina y caminé hasta uno de los jardines. Saqué un cigarro y me puse a fumar. Hacía mucho que no lo hacía, pero esa noche lo necesitaba. En cuanto logré reunir el valor suficiente, regresé a la oficina. Para esto, ya me había fumado 3 cigarros. Reordené los archiveros y levanté las sillas. Mientras movía varias carpetas, de una de estas cayó una hoja con un dibujo. Tenía la figura de un animal antropomórfico. Debajo de la hoja estaban anotadas diferentes horas, y solo tenía la fecha. Pensé que la hoja pertenecía al otro médico, pero después de comprobar la letra de la hoja con lo que escribía en los protocolos, no encontré semejanza en el estilo de escritura. Miré una vez más el dibujo. Era horrible. Una especie de chivo con 2 cabezas, una de ellas humana. Arrugué el papel y lo arrojé a la basura. Esa noche no pude quitarme de la cabeza aquel maldito dibujo. Como a eso de las 3 de la mañana estaba libre, no tenía nada que hacer, así que tomé una siesta en la oficina. Los de recursos humanos me habían indicado que estaba bien si dormía cuando estuviera desocupada. No sé si me habré sugestionado, pero cada que me quedaba dormida, escuchaba el sonido de una cabra. Esto me ocurrió 4 veces seguidas, así que decidí no volver a intentar dormir. Mejor me preparé un café y me puse a leer. Me sentía intranquila y no me pude concentrar. Cada cierto tiempo me ponía a mirar alrededor de la oficina, pues no quería que los fenómenos extraños me tomaran por sorpresa. Terminé mi turno sin tener un nuevo sobresalto. Conocí a otra doctora. Ella cubría 3 días por la tarde y 2 noches. Era una mujer de unos 50 años, un poco reservada, incluso un poco grosera en su manera de hablar. Normalmente no le doy importancia si las personas son amigables o no, pero en situaciones de trabajo prefiero tener al menos una relación cordial con todo mi equipo. Intenté establecer una conversación con ella, no pude lograrlo, ni siquiera cuando le entregué las bitácoras y rutinas de mi turno. Simplemente las tomó, me dijo gracias y se encerró en la oficina. Ese día no me invitaron al desayuno, así que me fui directamente a mi casa. Me sentía cansada, no tendría guardia hasta dentro de 2 días, así que aproveché para terminar pendientes en mi casa. Creo que el dibujo que encontré en la oficina logró sugestionarme más de lo normal, pues cada noche soñaba con este ser antropomórfico, mitad cabra, mitad humano.
Tenía una cara grotesca, bailaba y daba piruetas en el aire